este mundo cruel y falaz. Este mundo está casi a perecer. Si eres fiel, lugar tendrás. Ven a mí, dice el Salvador. Ven a mí, Él te llama hoy. Tú vendrás y vida tendrás. Es la fuente de salvación. Es la fuente de salvación. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de salvación. Amén. No hay dos caminos. Él es el único camino. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos contentos? Amén. Estamos felices de ver a ciertas personas por acá. Estamos agradecidos con nuestro Dios por su amor, por su misericordia, y poder disfrutar de todas las bendiciones que Él derrama en nuestras vidas. Estamos hoy aquí improvisionando, así que vamos a tratar de hacer lo mejor para nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar que busquen en sus Biblias Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, ¿todos trajeron Biblia? ¿O creían que iban al mall? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Como hoy en día, ¿verdad?, se ha vuelto tan moderno todo que ya ni la Biblia. Hay cristianos que ya ni la Biblia quieren cargar. Todo es celular, todo es celulín. La Biblia es muy importante. Por muy moderno que se ponga la situación en nuestra vida, no podemos dejar olvidado la palabra de Dios. Si usted ya deja olvidar la palabra de Dios, te va a dejar olvidado a quien sea. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4. Si lo tiene listo, le voy a invitar a que nos pongamos de pie para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Y después vamos a orar. Y después de la oración, pueden tomar sus asientos. Muy importante, hermanos, que pongan mucha atención a lo que vamos a estudiar hoy. Es de extrema importancia. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ojo con esto, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos des la sabiduría, el discernimiento, que puedas, Padre, a través de tu Espíritu Santo, darnos el entendimiento, abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos aprender, Señor, para que podamos a través de tu palabra madurar, crecer espiritualmente y poder entender
los tiempos que tú tienes manifestado a través de tu santa palabra, el cual es de suma importancia para nosotros los cristianos, basado al tiempo que estamos viviendo y a las cosas que se ven y las cosas que están sucediendo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a estudiar en esta tarde la apostasía de la iglesia antes del fin del mundo. La apostasía de la iglesia. La iglesia somos nosotros los cristianos. Individualmente somos la iglesia. Cuando estamos juntos somos una congregación. Cuando estamos dispersos somos la iglesia de Cristo. Entonces el tema dice la apostasía de la iglesia. No dice de la congregación, sino de la iglesia antes del fin del mundo. Obviamente que afecta a la congregación, pero también la apostasía es la iglesia. Muy bien. El apóstol Pablo en el versículo 3, voy a tomar ciertos versículos para darle fuerza al mensaje de hoy. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Nuestro Señor Jesucristo. No va a suceder el fin del mundo, no vendrá Jesús, dice, sin que antes venga la apostasía. Esta es una de las señales para que nosotros como cristianos podamos entender cuándo podría ser el fin del mundo. Mucha gente pregunta, ¿cuándo será el fin del mundo? Entonces, en este contexto bíblico, el apóstol Pablo dice que hay dos señales. Número uno, la apostasía. Tiene que suceder la apostasía antes que Jesucristo venga. Esto es para los cristianos. El cristiano es el que tiene que saber esto. Las personas que no son cristianas no lo van a entender, pero sí el cristiano. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado. 2. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo que vivimos hoy en día? ¿Qué está sucediendo en las escuelas? Miércoles y viernes de esta semana que ha pasado hemos estado teniendo estudios bíblicos un poco muy fuertes. Pero una de las cosas que está preocupando o que debería de preocupar es los padres de familia hacia los hijos. Hay padres cristianos que no les importa lo que está pasando a veces. ¿Por qué digo esto? Porque esto es como una situación que sí está sucediendo o que va a suceder, pero que a la misma vez la gente se acomoda. ¿Verdad? Se acomoda. Es decir, antes me recuerdo, y si estoy equivocado me ayudan, pero antes ver un homosexual era como, ¿qué? Eso no es normal, ¿verdad? Yo me recuerdo estaba pequeño. Ver un travesti, eso, ¿qué locura es eso? Y antes decían rotundamente, no, es que eso anda metido el diablo a esa persona. Hoy en día no, hoy le llaman enfermedad. Entonces, el mundo que estamos viviendo, poco a poco, eso va entrando. Y la gente poco a poco lo está diciendo, sí, es normal. Sí, el hijo de Pepe, no, eso es normal. El hijo de Teófilo, sí, es normal. No, que era hombre, pero que ahora dice que es mujer. No, eso es normal. La pregunta es, hermanos, las leyes que están en los gobiernos hoy en día, los legisladores que están haciendo leyes a favor de algo que va en contra de Dios. Y esto está pasando. Está sucediendo. Y dice el apóstol Pablo, Pablo escribe esta carta a los hermanos que están en Tesalónica
Y les dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Contra todo lo que se llama Dios. Ahora, ponga mucha atención a esto, porque le voy a explicar qué significa apostasía o apóstata. La apostasía significa abandonar, desertar, rechazar la fe cristiana. Ese es un apóstata. El cristiano que inició sirviendo a Dios y que tenía una fe fuerte y que quería servir a Dios, pero de repente abandonó la iglesia, abandonó el cuerpo de Cristo, abandonó sus ministerios, abandonó servir a Dios, entonces le pareció muy aburrido. A veces hay confusión en los cristianos con las cosas que están pasando. Yo le voy a leer estadísticas que encontré que uno se queda impresionado. Hermano, cuando el cristiano mira hacia atrás, cuando el cristiano quiere regresar atrás y el cristiano que abandona la fe se le conoce como un apóstata. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando el viernes? El apóstol Pablo dijo a los Gálatas: si aún cualquiera de nosotros los apóstoles, dijo Pablo, o aún viene un ángel del cielo y enseña otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, sea anatema, maldito es. Aquí dice, es un apóstata. ¿Y qué es el apóstata? Alguien que abandona la fe en Jesucristo. Es un apóstata. Abandonó la fe de Cristo. Ahora, ¿quién fue el primer apóstata en la Biblia? Lucifer. ¿Quién es Lucifer ahora? Satanás. Lucifer fue un ángel. Se rebeló en contra de Dios. Y por causa de la soberbia de él, fue echado del cielo. Ahora ya no se conoce como Lucifer. Ahora se conoce como adversario. Escuche, adversario. Y él fue el primer apóstata que ha existido en la faz de la tierra, desde Génesis hasta Apocalipsis, Satanás. Ahora entiende por qué hay cristianos que abandonan el evangelio, porque Satanás se va a encargar de sacar muchos del pueblo de Dios para convertirlos en apóstatas, ya que él fue el primero y se llevó unos cuantos ángeles del cielo. Hermano, si Satanás se engañó tercera parte de ángeles en el cielo, no va a suceder aquí en la tierra. No va a pasar. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted como cristiano no ha sentido desánimo un día? ¿No ha sentido usted deseo de decir, no, esto ya es demasiado, esto lo cierro, esto ya no sigo, yo mejor soy feliz sin ningún cristianismo? Me voy mejor. Apostasía. Hay divisiones. ¿Por qué creen que hay tantas divisiones en el mismo pueblo de Dios? Porque Satanás está haciendo su trabajo. ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares? Porque Satanás está haciendo su trabajo. ¿Por qué hay tantos problemas familiares? Porque Satanás está haciendo su trabajo. Y el cristiano está orando menos. ¿Sabe dónde está el cristiano? Preocupado más en el mundo. Hay cristianos que están preocupados más en el mundo. Quieren ser amigos de todo el mundo, de todos los mundanos, menos amigos de Dios. ¿Sabes lo que hace eso? Te produce una influencia, una influencia en tu mente y tu corazón que ya no es obra del Espíritu Santo. La apostasía es muy delicada, hermanos. Toda persona que sea cristiano que abandona el evangelio de Cristo, solo hay una forma que esa persona pueda alcanzar la misericordia de Dios, y es a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de esa persona, no hay cielo. No hay cielo. Entonces el apóstata es aquel que abandona la fe en Jesucristo. Son apóstatas. Entonces,
antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, la apostasía va a aumentar. Van a haber muchos cristianos que van a abandonar el evangelio de Cristo, no porque nuestro Señor Jesucristo quiera, sino porque Satanás va a obrar en la mente y el corazón del cristiano para llevar a un enfriamiento espiritual en su mente y su corazón. Nosotros no podemos servir a nuestro Señor Jesucristo con el propósito de buscar nuestros propios deleites o por sentirnos bien. Hermano, hay cristianos en el pueblo de Dios que no tienen una madurez espiritual. Cuando no hay una madurez espiritual, entonces Satanás puede aprovechar muy bien esa mente y su corazón para torcer las escrituras o para alejar a esa persona cristiana del pueblo de Dios. Es la madurez. Solo la madurez espiritual es la que puede fortalecernos y mantenernos en el camino del Señor. Es lo único que puede ayudarnos, la madurez. Pero si no maduramos espiritualmente, podemos ser presa del mismo Satanás. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Siga poniendo atención. No pierda de vista la apostasía. Porque bíblicamente el Señor nos da pautas para que nosotros podamos abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, observar, ver lo que está pasando en el mundo a través de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, está hablando de cristianos, no está hablando de gente que no es cristiana, está hablando de cristianos, porque la gente que no es cristiana no conoce todavía el plan de Jesucristo. Pero el cristiano que está supuesto a conocer a Jesucristo, está hablando Pablo que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Escuche, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Usted no va a escuchar tan común que hoy hablan del diablo en las iglesias. Parece que en algunas iglesias el diablo no existe. Como que en alguna iglesia el diablo es fábula. No, que es un cuento de hada. No, que eso no es real, de verdad, existe. Y el diablo está haciendo su labor. Habla a los cristianos, enfría a los cristianos. Su trabajo es llevar a muchos cristianos a ser apóstatas. Es obra de Satanás. El diablo existe. Así como Dios es real. El cielo es real, así como el infierno es real. De otra forma, si nosotros no creemos a esto, entonces le diríamos a Dios que Él es mentiroso. Pero esto es real. ¿Por qué es importante conocer estas citas bíblicas? Para que un día nosotros no nos sorprendamos. Cuando usted comienza a ver cristianos que ya no son lo que era antes, que ya no están dando lo que daban antes, que han cambiado su servicio a Dios, que en vez de avanzar, usted lo está viendo retrocediendo espiritualmente. Y usted se pregunta, ¿qué está pasando? Y si es posible, hay cristianos que dicen, ¿y para qué ir tanto a la iglesia? Mira, bíblicamente, solo los domingos es un mandamiento. Cuando usted comienza a escuchar de los cristianos ese tipo de pensamiento y lenguaje, usted tiene que ponerse pilas. Porque ese sentir de ese cristiano va a llegar a su mente y su corazón. Y si usted no está firme en la fe, usted va a empezar a decir, oh, sí, es verdad. ¿Y sabe qué va a hacer eso? Usted va a terminar igual que ellos. Y ese
esa gente está a punto de abandonar el evangelio. Porque se acuerdan, el viernes estuvimos estudiando que eso es progresivo, eso es poco a poco, cuando usted acuerde, el cristiano se fue. Y usted va a preguntar, ¿y qué pasó con una hermana tal? No, irse y abandonar la iglesia no es de hoy y mañana decido, no, eso trae meses atrás, eso viene tiempo atrás, eso viene, como dicen nuestros hermanos salvadoreños, eso viene calando los huesos hasta que esto penetre. Esto no es de noche a mañana. Satanás no planifica hoy una trampa de ahorita para mañana, no. Satanás la trampa la ha planificado desde meses atrás. Lo que sucede es que cuando la persona lo manifiesta, pero eso viene de tiempo atrás. Entonces cuando el cristiano dice, no, yo no tengo el deseo de congregarme, no es que tengo que trabajar, no es que tengo muchos problemas en mi vida, no es que tengo muchas responsabilidades y tengo que trabajar, eso no viene de ahorita. Satanás hace mucho tiempo atrás que venía trabajando en la mente y el corazón de ese cristiano. No se sorprenda, es más, ni debería preguntar, ¿dónde está Pepe? ¿Dónde está Petra? ¿Dónde está Tiburcio? No se debería preguntar. Y si se da cuenta, ¿o está en el mundo? ¿Cómo? No se debería sorprender ya. A estas alturas, nosotros como cristianos no nos deberíamos sorprender. Lo que debería de preocuparnos es cuidar de nosotros. Si Dios no hubiese querido que esto lo supiéramos, no lo hubiese escrito en la Biblia. Pero si está aquí, es para que nosotros aprendamos algo. Dice Pablo, le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice, el Espíritu Santo, aquí hay tres cosas que el Espíritu Santo saca a la luz. Número uno, algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes? Algunos. Cuando yo leo esto, algunos, usted debe preguntarse, ¿seré yo? Dios mío, que no sea yo. Dice aquí, algunos apostatarán de la fe. Número dos, escuchando espíritus engañadores. En las redes sociales, usted mira YouTube, pone Facebook, Twitter. Oh, todo el mundo está hablando de Dios. No. Ya la santidad no se escucha. Todo lo que se predica en las redes sociales es cómo hacer más dinero, y cómo hacer más dinero, y cómo los bienes terrenales, y cómo hacerte más rico, y cómo... Eso es la moda en las redes sociales. Cuando eso penetra tu mente, tú dices, Dios mío, yo soy cristiano, y no paso de aquí, quiere decir que Dios no me está bendiciendo. Y eso hace un efecto negativo en el cristiano. Invierte en bienes raíces. Te enseño cómo hacerte más millonario. 7 pasos para cómo hacerte rico. Y muchos cristianos están enredados ahí. ¿Casi? Hermano, ¿por qué no puedo congregar? No, es que tengo que trabajar, hermano. No puedo. Y cuidadito, me juzgan. ¿Saben que hasta eso está pasando en el pueblo de Dios? Usted no puede aconsejar a un hermano. Usted no puede tratar de motivar a un hermano porque se siente en juicio. ¿Sabe por qué la gente siente juicio? Porque anda en la carne, no en el Espíritu Santo. La Biblia dice en los Proverbios, aconseja al sabio, será tu amigo, pero aconseja al necio y tendrás un enemigo gratis. Y el necio es el cristiano que usted lo aconseja, y lo aconseja, y lo aconseja, y lo aconseja. ¿Y sabe qué termina haciendo? Lo opuesto de los consejos que usted le dio. ¿Y sabe qué termina haciendo después? Hablando mal de usted. Aconseja al sabio, tendrás amigos. Aconseja al necio y será tu enemigo gratis. Hermano, esto es muy importante. El apóstol Pablo le dio este consejo a Timoteo. Escuchando espíritus engañadores. Número 3, doctrinas de demonios. Esto está, hermano. Esto está. Revise en las redes sociales. Revíselo. El viernes estaba predicando y con algunos hermanos predicadores he tenido algunas discusiones o desacuerdos en cuanto ¿qué es mejor? ¿Ponerse a leer la Biblia o poner un audio para escuchar la Biblia? Hermanos,
¿Cómo es posible que desde el púlpito se esté enseñando estas cosas? El cristiano que ya siente pereza sentarse a leer la palabra de Dios, usted tiene que preocuparse. Porque para mí, sí, mi carne es más fácil poner un audio y yo estar como Marta, el de la Biblia, la de la Biblia, y estar lavando los trastes, estar mapeando, haciendo muchas cosas y escuchando aquel talala, talala, talala. Primera de Corintios capítulo 2 dice, y talala. Póngase usted a hablar con alguien y usted se sienta a la mesa y la persona que llegó para sentarse con usted no se sentó y se pone a limpiar y usted esperando en la mesa a ver qué usted va a sentir. Jesucristo quiere que nosotros agarremos su palabra, porque esta es la palabra de Dios, que nos sentemos y decir, Señor, yo quiero que hoy hables a mi vida y ponerme a leer su palabra. El cristiano no está haciendo esto. Está tomando otras opciones más fáciles para la carne, pero no para el espíritu. Hay mujeres cristianas que no maduran espiritualmente porque no leen ya la Biblia. Yo no. Usted tiene insomnio. Póngase a leer la Biblia y mirará que en cuestión de segundos lo manda a dormir. No necesita melatonina. Usted lee la Biblia con insomnio y en segundos la carne. Señor, ya no puedo leer, ya estoy cansado. Adiós, soy. El diablo la manda a dormir. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que leamos la Biblia. El diablo no quiere que leamos la Biblia. Te da sueño. La carne le produce eso. Entonces, si un cristiano quiere madurar espiritualmente, usted tiene que meterse en la palabra de Dios. Tenemos que ser como los de Berea, que ellos se podían escudriñar para ver si las cosas eran verdad. Pero el cristianismo no está haciendo eso, hermanos. Hermanos, quiero leerles algo aquí que pongan mucha atención. Un investigador y jefe de la American Bible Society, John Plate, es un reportero. Este hombre, con su empresa que tienen, su labor es hacer estudios en el cuerpo de Cristo, en la faz de la tierra, para ver cómo está el cristianismo, si está creciendo el cristianismo o si está retrocediendo el cristianismo. Y dice el estudio que él reportó que en el 2021 50% de estadounidenses dijo leer la Biblia al menos 3 o 4 veces al año. No era la semana, pero se estaba pensando que la semana. Al año. Cristianos. Hay cristianos que caminan la Biblia en el carro, pero cuando la agarran todavía no hay polvo. El carro es el que leyó la Biblia, pero usted piensa que el cristiano que anda la Biblia en el carro porque esa mujer se sabe la Biblia de memoria. No, la anda ahí porque dice que para que los demonios le tengan miedo, no porque leen ahí. Si los demonios, dice Santiago, lo leímos el viernes, que los demonios se leen la Biblia. El diablo se sabe la Biblia. Los demonios conocen a Jesucristo. Los demonios saben dónde está el cielo porque ellos estuvieron allá, fueron ángeles. Y cuando uno carga, usted ha visto que en las casas a veces tienen la Biblia y el Salmos. En la casa hay un salmo, lo ponen así. Pero a mí me ha tocado a veces que cuando he visitado un hogar y yo veo la Biblia así abierta y le pregunto, ¿qué dice de Salmos? Yo no sé. Yo solamente lo abrí ahí para que Dios limpie la casa. No. Hermano, esto es preocupante. Si en el 2021, esto es reciente. Y según después de la gripe china, no puedo decir nombres porque, créanlo, en internet ya no se puede mencionar eso. Lo bloquea inmediatamente. Pero en el tiempo de la gripe china, para acá, las cosas cambiaron rotundamente en el pueblo de Dios. Hay un 30% de cristianos que se fueron en ese tiempo y no volvieron a la iglesia.
Estoy hablando mundial. Y dice que en 2021 el 50% de estadounidenses dijo leer la Biblia al menos 3-4 veces al año. ¿Usted cree que esto sea verdad? Observen las congregaciones cuando nos reunimos. Todo ahora es en las pantallas, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero ¿qué sucede? Ya la gente no quiere leer la Biblia. Mientras yo tuve la oportunidad de predicar en un edificio, yo no ponía la Biblia, las prédicas en la pantalla, porque si no la gente no iba a abrir la Biblia. Si yo le pongo todo en la pantalla, usted va a decir, bueno, si viste todo, ¿para qué voy a traer Biblia? ¿Qué sucede? Eso no debería estar sucediendo. No debería de pasar. A mí me hicieron esa pregunta los predicadores. ¿Y qué opinaba? Yo le dije, no estoy de acuerdo. Porque entonces entonces para esa gracia, hermano, tú le estás facilitando todo al cristiano. Entonces por eso la gente ya no carga ni Biblia en las iglesias. Ya no llevan Biblia. Imagínense estas estadísticas. Si no se lee la Biblia en sus hogares, ¿qué va a pasar entonces en el próximo tiempo en los cultos? En el año 2022, en adelante, hasta este año, bajó 11 puntos. Ahora solo 39, de 50%, 39% dijo haber leído la Biblia rara vez al año. De 50 bajó a un 39. Imagínense de aquí un par de años. Está pronosticado, obviamente por el hombre, que en el año 2070 o 2050 muchas iglesias van a desaparecer. Hicieron preguntas a predicadores. ¿Por qué creían ellos que esto podía suceder? Y dijeron que después de la gripe china todo ha bajado y los cristianos no han regresado y no quieren regresar. Y hay otra estadística que está la información que dice que hay un porcentaje de cristianos que ya no quieren volver a la iglesia porque se está predicando en contra del homosexualismo. Escucha eso. Ellos dicen que ni siquiera se deberían de mencionar en los púlpitos. ¿Cómo? ¿Se va a ocultar el mal que está pasando cuando Dios dice que no está de acuerdo? ¿Sabe qué es lo que está sucediendo? Que no queremos sufrir por causa de la palabra de Dios. ¿Eso es todo? Que ahora el predicador tiene que buscar mensajes para agradar al cristiano. Ya no es lo que Dios dice que se predique. Ya no es lo que el Espíritu Santo quiere predicar, sino que el hombre tiene que elegir mensajes para agradar a la iglesia. ¿Sabe cuántos van a ser salvos? Pocos. Pocos, hermanos. Y la situación va a empeorar cada día. Pocos. Mateo capítulo 24, versículo 12. Miremos lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo anunció todas estas cosas que el apóstol Pablo está enseñando, obviamente guiado por el Espíritu Santo, pero nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Iba a suceder que en los postreros tiempos la situación iba a estar muy difícil. Mateo capítulo 24, versículo 12. Voy a leer hasta el versículo 14. Y por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado. No creo que usted no vea esto hoy en día. Usted va manejando y si porque se le atraviesa alguien en la calle y usted medio dice, ¿qué pasó? Ya quiere pleito. La maldad, el respeto. Ya no hay respeto, hermanos. Ya no hay. Y si hay, es muy poco. Pero Jesucristo lo anunció. Los apóstoles después lo estuvieron enseñando. Y hoy en día no podemos callarlo porque es la realidad. Dice,
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando del pueblo de Dios. No está hablando del mundo, aunque en el mundo está en esa posición, pero eso es normal en el mundo. Está hablando del pueblo de Dios. La iglesia cristiana se reúne y cuando termina el culto, everybody get out. Todo el mundo se va rápido. Ya no hay ese convivio, ya no hay esa hermandad, ya no hay ese amor, el compartir. Hermano, se está volviendo tan frío la gente. Los hijos hacia los padres son fríos. Los padres hacia los hijos. Aquí hay frialdad. Usted no lo está observando aún en el cristianismo. ¿Es el pueblo de Dios? El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué mencionó Jesucristo esto? Porque tu salvación la puedes perder, puede ser contaminado por la apostasía. Si no perseveramos hacia adelante, es ilógico perseverar hacia atrás, pero hacia atrás no puedes regresar. Porque atrás lo que hay es perdición. ¿Cómo, hermano, querés volver al mundo donde Dios nos rescató? ¿Qué hay en el mundo? Díganme. Piensa por un momento. ¿Usted cree que la gente que no tiene a Cristo vive con gozo? ¿Vive en paz? ¿Son felices? No. No. Si nosotros los cristianos confrontamos cosas difíciles, si nosotros los cristianos nos ponemos tristes y a veces nos toca llorar, a veces nos toca sufrir, imagínense que no tiene el Espíritu Santo. Jesucristo lo anunció. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ojo con esto. Esto es un tema muy contradictorio. Le voy a explicar por qué. Porque Jesucristo menciona 3 eventos aquí. Número 1, dice, el amor se va a enfriar. Número 2, tú tienes que perseverar hasta el fin. Número 3, tiene que ser predicado el evangelio. Es decir, no importa la gente que no quiera seguir a Jesucristo. No importa el amor que desaparezca en el pueblo de Dios. No importa. Jesucristo dice, mi evangelio tiene que ser predicado hasta el fin del mundo. No importa con quienes queden, Él lo va a hacer. No puede venir Jesucristo. No puede regresar por su iglesia hasta que el evangelio sea predicado en la faz de la tierra. Tiene que ser predicado antes. No puede venir si el evangelio no es predicado. Ahora, el amor se puede enfriar. La apostasía, muchos hermanos, muchos cristianos pueden retroceder. Pero eso no va a detener a Jesucristo para que su evangelio sea predicado en la faz de la tierra. Y va a usar el cristiano que esté disponible para servirle a Él. Esta parte es muy importante, porque nosotros tenemos que meditar. ¿Seremos nosotros? Le podríamos decir a Jesucristo, Señor, úsame a mí, aunque pase lo que pase en mi vida, lo que pase en este mundo, yo quiero servirte. Jesucristo menciona a los discípulos que en los postreros tiempos, ellos, tanto ellos como nosotros, teníamos que ser rechazados. ¿Te están rechazando? ¿Por causa de Cristo? Hermanos, si la gente, el mundo, si el mundo no rechaza el cristianismo, es porque el cristiano no está predicando al mundo. Si tus amigos que no son cristianos no te rechazan porque tú eres cristiano, significa que tú no estás predicando a Cristo. Pero tiene que haber un rechazo. ¿Por qué motivos? Porque nosotros ya no somos del mundo. Y el apóstol Juan dijo claramente, el mundo los escucha y los oye porque son del mundo. Mas nosotros no. Y Jesucristo nos enseñó también. ¿Quién va a escuchar la palabra de Dios? El pueblo de Dios. ¿Para qué? Para nutrirnos espiritualmente y al momento que nosotros estemos en las calles, donde quiera que andemos, nosotros podamos confrontar las cosas que van a suceder en los próximos tiempos y ya están sucediendo.
¿Qué va a pasar entonces en nosotros cuando te llegue un hijo y te diga, papá, mamá, la maestra me dice que yo soy mujer, pero la maestra me dice que yo puedo ser hombre? ¿Qué vas a hacer? Tú como cristiano, ¿qué vas a hacer en tu casa con ese asunto? ¿Qué está pasando? Lo mencioné en esta semana pasada. El cristiano a los días de semana no se está congregando tampoco. ¿Sabe por qué? Porque dice, es que los hijos tienen que ir a la escuela mañana. ¿Y sabe quién van a confrontar los hijos el día de mañana? A Satanás en la escuela. ¿Cómo tú mandas a un soldado si no equipado para la batalla? ¿Cómo tú puedes mandar a tus hijos a las escuelas si no son nutridos espiritualmente? Lo estás mandando al mismo infierno. Y hay padres cristianos, no, es que no puedo ir porque es que mire, es que los niños tienen que acostarse. Los niños usted los manda a las 10 de la noche a dormirse y esos individuos están jugando videojuegos allá, abajo de la sábana, con los ojos pelados ahí. Usted es el que se va a roncar, pero están jugando. Y no están leyendo la Biblia. Están jugando con otros diablitos por allá que se conectan, que ni tampoco van a la iglesia. Pero como esto es normal, entonces el diablo sabe, el diablo busca tácticas para cómo entrar en la mente de tus hijos. Y hasta que tú no hagas algo, va a ser muy difícil. ¿Se está predicando esto en las iglesias? No. Porque, podemos dañar a los hermanos. Es mejor que nos digan la verdad. Esto no está oculto. Y Jesucristo no lo quiso ocultar. Jesucristo quiso que el pueblo lo supiera. Que nosotros lo sepamos para proteger nuestra mente y nuestro corazón. Y el cristiano y la mente y el corazón de los hijos. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4. Escudriñemos un poquito más qué aconteció en la apostasía. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 9. El apóstol Pablo en esta carta a Timoteo, escuchen lo que le dice Pablo, pero ponga atención, trate de entrar al sentir del apóstol Pablo. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 9 y versículo 10. Es importante que llegue a esto, y si usted no sabía este texto bíblico, subrayelo, porque esto le puede ayudar en el futuro. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Está escuchando lo que dijo Pablo? Demas me ha abandonado. ¿Para dónde se fue Pablo? Para el mundo, al mall. Hay cristianos que dicen, no hermano, quiero ir a la iglesia, soy muy aburrido, vamos para el mall. En el mar la vida es más sabrosa. Usted sabe que hay cristianos que hasta dejan de congregarse y violan el primer mandamiento, un mandamiento que es primer día de semana, congregarnos. El cristiano que no se congrega está violando mandamientos y es un pecado. Y esto se escucha feo, se escucha fuerte, por eso hay cristianos que no les gusta. Pero es pecado. Un mandamiento no se puede violar, ni se puede negociar. No existe negociación. No existe. Por eso es que se convierte en pecado, porque no se puede violar. O sea, si no lo haces, ya es pecado. Entonces hay cristianos que dicen, como yo no me estoy congregando, entonces mejor me quedo en el mundo. En vez de reaccionar y decir, wow, estamos fallando a Dios, nos volvamos. No, dicen, si eso es así, entonces mejor me quedo en el mundo. De todas maneras, el hermano Héctor dice que ya estoy pecando. Y le echan la culpa al predicador, porque no lee la Biblia. Pero como la salvación es individual, entonces ahí es donde Jesucristo ayuda un poquito al predicador, porque la salvación es individual. El trabajo del predicador es enseñar la verdad. Y Pablo, mire lo que le dice a Timoteo. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito
fue a Dalmacia. Versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Pero qué está diciendo Pablo? ¿Quién es Demas? ¿Quieres saber quién es él? Usted se va a sorprender quién era Demas. Después de la carta de Tito está Filemón. Dele la página hacia adelante. Está ahí en Timoteo. Después sigue Tito. Después de Tito está Filemón. Y ahí va a encontrar quién es Demas. Y dice en Filemón, versículo 24, ya que no tiene capítulos, voy a leer del versículo 23 y 24, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, aquí aparece Demas, y Lucas, mis colaboradores. ¿Quién era Demas? Colaborador con Pablo. Es decir, eran hombres al servicio de Dios que estaban en ministerio con Pablo. ¿Cómo es posible que un hombre de estos abandonara a Pablo? Que el Espíritu Santo usaba de una forma impresionante a estos hombres. Pero, un momento, yo estaba leyendo esto y yo me quedé sentado. ¿Cómo abandonó a Pablo? El Espíritu Santo usó a Pablo para hacer milagros, señales, levantó muchas iglesias. ¿Cómo se da el lujo de abandonar a un apóstol del nivel de Pablo? Ve un momento, hermano. Si este Demas, que era colaborador de Pablo, lo abandonó, ¿por qué no nos va a abandonar a nosotros la gente? Que no estamos en el nivel espiritual de Pablo. Yo no me creo Pablo, ni Dios me guante, pero ¿usted cree que hay gente que a mí no me ha abandonado? Sí. Totalmente. Hemos comido frijolitos juntitos ahí en el mismo platito. Y sí, así te fue. Ahora imagínese Pablo. Dice Pablo, Demas me abandonó. Y lo dijo claramente, está en el mundo. Vayan, búsquenlo allá de Río Mol, ahí está metido Demas. No. ¿Sabe por qué es importante esto? Para que cuando usted se dé cuenta de un hermano que ya no quiere continuar, usted tiene que seguir poniendo la mirada en Jesucristo. Si usted quita la mirada en Jesús, usted va a terminar en problemas. Hay hermanos que a mí me llaman y me metan en un cuento, hermanos que a mí ok, haz lo que tú quieras hacer, yo sigo mi trabajo. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo hoy en día no es para estar jugando al cristianismo, es un tiempo muy difícil. Y estamos viendo situaciones tan complicadas que si uno no se pone listo, usted puede terminar enredado con ese tipo de actitudes que estamos viendo hoy en día, y es muy delicado. Cuando un cristiano te dice que es demasiado servir a Dios, tú ponte pilas. Esa persona, si se deja ayudar, ayúdalo. Si no se deja ayudar, tú tienes que seguir tu camino. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin. Este asunto es hasta el fin. Cuando nosotros somos bautizados para perdón de pecado, ahí inició nuestra carrera espiritual, pero no concluye ahí. Esto es hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo? No hay más señales, no hay tiempo, no hay hora, no hay día. Solamente dice Jesucristo que van a suceder cosas. Y nosotros tenemos que aprender a leer estas señales que están sucediendo hoy en día. En las escuelas no se puede hablar de Dios. No se puede hablar de Dios. Tú no puedes ir a la escuela con una camiseta que diga yo amo a Jesús. Manda a tus hijos con una camiseta de esa para ver qué va a suceder. Le va a hacer bullying. No se puede, hermanos. Yo una vez me regalaron una camiseta que la usé el viernes
que dice, Dios es más grande que tus problemas. Y así en letra aquí, y una cruz roja aquí. Y cuando entro en las tiendas me quedan viendo. Porque no creen. Imagínate a alguien que tenga problemas y que lea eso. Dios es más grande que tus problemas. Estoy viviendo yo. Así le dicen a uno. ¿Qué sabe usted aquí? Hermano, que amigos, sigamos. Hermano. ¿Qué, hermano? Yo tengo tantos problemas como usted no tiene problemas. ¿Qué? Yo tengo tantas deudas. Usted no tiene deudas. Así está el mundo ahorita. Yo le voy a hacer una pregunta. Levanten la mano de los que estamos aquí. ¿Quién no tiene ni un problemita? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Bienvenidos al club. Todos tenemos problemas. Todos. Es mentiroso el que diga que no tiene problemas. Si económicamente estás bien, qué bendición. Pero siempre vas a tener conflictos de otra forma. Siempre. La Biblia, el propósito de Dios es, sí nos debe dar tristeza cuando los cristianos abandonan el Evangelio. Pero tú tienes que continuar tu carrera. Tienes que hacerlo. Hermanos, yo lo he dicho en muchas ocasiones y se lo repito. En 17 años que he tenido el ministerio, he visto mucha gente entrar a la iglesia y he visto mucha gente salirse de la iglesia. Hay gente que a mí me ha dicho, hermano Héctor, pues yo tuve un sueño, me dijo una vez, tuve un sueño que yo lo miré a usted en el mundo. De verdad, él está en el mundo y yo sigo predicando. ¿Qué creo? Usted no puede ponerme a mirar. Usted tiene que servir a Jesucristo. Esto es muy delicado. Es importante que nosotros aprendamos. No te va a llevar al cielo el saber tanta Biblia. Te va a llevar al cielo el obedecer la Biblia. Eso es importante. Saberse Biblia, cualquiera que puede. Hermano, yo lo he dicho honestamente, yo no me sé ni los textos bíblicos de memoria. Y no es porque no leo la Biblia. Yo he escuchado personas que se lo saben, pero de memoria. Y yo les digo, hermano, nos vemos el miércoles. Es que hermano, que tengo algo que hacer. Es para que tanta memoria y tanto texto bíblico de memoria. No es que tú te lo sepas, es obedecer. No van a ir al cielo los cristianos que sepan la Biblia. Van a entrar los que obedecieron a Jesucristo. Amén. Amén. Si te enseña la palabra de Dios, hermano. No te sorprendas porque alguien sepa la Biblia. No te sorprendas de eso. Es obediencia. Es obediencia. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1. Ponga mucha atención a esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuché cómo le hablaba Pablo a Timoteo. También debes saber, no le dice, mira Timoteo, te voy a dar un consejito a ver si estás de acuerdo. No, es un deber. Dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y acaso no existe esto ya? Volvemos a las redes sociales. Hombres amadores de sí mismos. Ávaros. ¿Acaso no hay avaricia? ¿Por qué cree que el pueblo de Dios cristiano, la gente cristiana está dejando de congregarse? Por la avaricia, por las cosas de este mundo. Y hay cristianos que se molestan por eso. Aquí han dejado de venir personas cristianas, porque dicen que yo solo paso hablando de estas cosas. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobediente a los padres. Hoy un hijo, cuando los hijos se levantan en la mañana, ¿cómo los saludan a los padres? Good morning, Dad. No, ¿verdad? Good morning, ma. No, ¿verdad? ¿Qué onda? O sea, ¿no? ¿Qué ha habido? O cuando regresan de la escuela, ¿qué hubo? Y si usted no se hace a un lado, se lo toman, se lo llevan. No significa que los hijos sean malos. Tiempos peligrosos. Y sus hijos lo aprenden en las escuelas o con otros muchachos. Y después introducen a casa cosas que usted les pregunta, ¿quién te enseñó eso? ¿Aprendieron? Si no fue en casa, lo aprendieron afuera. El asunto no está que lo aprendan, el asunto está que usted lo permita. Porque los tiempos son peligrosos. No, yo donde no saludara a mi papá o mi mamá, estuviera con placas todavía. Acuérdense, a nosotros nos enseñaban el respeto, a saludar a mamá, a saludar a papá, hasta los abuelos. Abuelito, abuelito, le metieron la cabeza de abuelito. Eso no existe hoy en día. Porque los tiempos han cambiado, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, los tiempos son peligrosos. Y habla de desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Saben quién es el impío? El impío es el que no quiere saber nada de Dios. El impío es la persona que no obedece a Dios, porque es lo contrario de impío es la piedad. Y lo opuesto de piedad es ser impío. El piadoso busca de Dios. El piadoso lee la Biblia. El piadoso se congrega. El piadoso ora. Eso es piedad. Pero lo opuesto a piedad es impío. La Biblia hay un proverbio que me fascinó. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y la persona que no anda en el Espíritu Santo siente que todo el mundo lo persigue. El impío, todo. Dice que siente como que lo persiguen, pero nadie lo persigue. El impío. El piadoso, como es persona que vive en oración, vive en comunión con Dios, lee la palabra de Dios y se congrega, el piadoso anda más tranquilo, anda más calmado, el piadoso. Ahora, dice el apóstol Pablo, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Usted sabe cuánto chisme hay hoy en día, hermano? No. Algo que puede destruir la vida de un ser humano es el chisme. Y el chisme, por si usted no lo sabía, es maldición y acarrea maldición. ¿Tú quieres ver las bendiciones irse de tu hogar? Permite el chisme y te va a arruinar toda tu familia. La calumnia es algo que no es obra del Espíritu Santo. Es por tanto que la calumnia, el chisme, el juicio producen maldición y acarrean maldición. Iniciar en nuestros hogares, tu mente, tu corazón, las iglesias se han dividido por causa de esto. ¿Y sabe quién es el padre de esto? Satanás, no es Dios. Por tanto, el cristiano que vive en juicios, en chisme, señalando, criticando, murmurando, no anda en el Espíritu Santo. No. Porque Pablo no está mintiendo. Y Pablo andaba en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no miente. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Pablo, Demas lo abandonó. Traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios. Cuando usted ve al cristiano que no se congrega más por estar en el mundo, aquí está. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué quiere decir Pablo en el 5? Porque la piedad, el piadoso va a buscar todo lo que concierne a la obra de Dios. El piadoso va a buscar el piadoso está cómo crezco espiritualmente, cómo mejoro mi vida espiritual, cómo hago para leer más la Biblia, cómo hago para orar. Esa es la piedad. Pero dice Pablo, dice aquí, tendrán apariencia de piedad, pero la negarán. ¿Cómo? Por sus acciones. Es sencillo. Alguien te puede decir que sí es cristiano y piadoso, pero cuando la persona te dice, no tengo tiempo para servir a Dios, entonces eso es negar la eficacia de la piedad. Y dice Pablo, a estos evítalos. Esto es muy importante, evítalos. ¿Por qué Pablo enseña que evites ese tipo de personas? Antes de concluir, le voy a dar este ejemplo. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El soltero cristiano no se podría casar con una mujer que no es cristiana. Bíblicamente. ¿Por qué motivos? Es un yugo desigual. Ojo con esto. Hay más probabilidades que el que no es cristiano, o sea, que el que se case, un cristiano que se case con el que no es cristiano, hay más probabilidades estadísticas que el que no es cristiano convenza y arrastre al que no es cristiano al mundo. Que el cristiano convenza y traiga al que no es cristiano al mundo. Hay más probabilidades estadísticamente. Los solteros, estoy hablando de casados, los solteros. Esto es tan importante para cómo conservar la fe, porque de la única forma que una persona soltera quiera casarse con alguien que no es cristiano, esa persona tendría que obedecer a Jesucristo y ver los frutos de arrepentimiento de esa persona antes de proceder a un matrimonio. Los tiempos son peligrosos, dice Pablo, y la apostasía está en vigor. Vamos a la última cita bíblica para concluir. Dice Santiago capítulo 5. Vamos a Santiago. En Santiago capítulo 5 versículo 7. Santiago capítulo 5 versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Escuchen, paciencia. ¿Por qué? Porque al ver tantas cosas que están pasando en el mundo no se puede desesperar. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y ojo el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Usted está entendiendo esto? Hermanos, en el tiempo de la apostasía van a haber personas cristianas que van a dejar de servir a Dios. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Primero habla de la paciencia y después termina diciendo tener cuidado, no murmurar y no quejarnos. Porque cuando hay hermanos que no quieren seguir persistente en el Evangelio,
significa que nosotros debemos de persistir y no detenernos, aunque hayan hermanos que ya no quieran seguir. Y en vez de ponernos en algún momento a hablar de la conducta de ellos, entonces es mejor nosotros enfocarnos en persistir hasta el final. Porque eso puede traer un conflicto espiritual. Y dice Pablo, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. Hay personas que lo van a criticar a usted. Deje que lo critiquen. Pero usted no critique a nadie. Hay personas que lo van a juzgar a usted. Deje que lo juzguen. Pero usted no juzga a nadie. Porque aquí hay una condenación. Si nosotros queremos librarnos de esa condenación, tenemos que hacer lo opuesto a lo que usted escuche y a lo que digan de usted. No se defienda, aunque lo critiquen. No se defienda. Porque la persona que lo juzgue y lo critique sabe qué tendría que hacer. Pedirle perdón a usted. Porque si no lo hace, ya no hay condenación en sus hombros. Porque la Biblia dice que no debemos hacer, sino más bien orar. Con que te critiquen no te van a quitar nada. Miren, a mí me han criticado mucha gente, más hermoso me pongo. ¿Qué va a hacer usted defendiendo? Mire, eso es gastar tiempo, gastar saliva, perder tiempo, gente. No vale la pena, hermanos. Usted sea lo que es. Sirva a Dios, honre a Dios con su vida, con su familia. Cantemos alabanzas al Señor. El único que tiene la autoridad y el poder de ir en contra suya se llama Jesucristo. Y mientras el Señor nos enseñe y nos diga que sigamos sirviéndole, sirvámosle. Hagámoslo, hermanos. Una vez yo vi a unos caballos, no sé si usted lo ha visto, unos caballos que son muy hermosos, elegantes, que usan las carrozas. Y esos caballitos tan bonitos, tan elegantes, tan hermosos, le ponen 2 tapaderas en los lados de los ojos. ¿Por qué usted cree que ellos le ponen tapaderas? Para que esos caballos no se desvíen. Y que cuando entren a una ruta, que ellos caminen esa ruta y no estén viendo a los lados. Por eso lo hacen. Nosotros tendríamos que hacer igual, no como los caballos, ¿verdad? Pero ponernos como algo en los ojos para seguir hacia adelante. Si el hermano fulanito no quiere continuar, ore por él. Si él se deja ayudar, ayúdele. Y si no quiere, siga su camino. Porque esto está al final. Hay muchas personas cristianas que han muerto fuera del evangelio. Pero qué bonito es ir, por decirlo así, a un velorio de un hermano que hasta el final murió obedeciendo. Wow, tú estás ahí. Nosotros nos ha tocado estar en 2 velorios de hermanos, de familias cristianas. Uno de ellos con 20 añitos, o 19, 20 añitos. Que compartimos, mi sobrino Brian compartió con él, compartimos juntos, jugamos soccer en algún momento, pero después se salió el evangelio porque Dios quería disfrutar la vida. Dios tocó visitarlo en una camilla, su cuerpo. Yo no puedo afirmarlo, pero lo que me dijeron, que él ya no estaba perseverando. Da tristeza. Tú estás ahí con aquel cuerpo y yo, hermano, jugamos juntos. Da tristeza. Ahora, otro escenario, un hermano que murió, pero que hasta el final, aún agonizando, dijo, yo voy para el cielo con Jesucristo. Impresionante. Wow, y eso sí me impactó. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que aprender. Y yo digo, Señor, ayúdame a mantener mi fe hasta el último día de mi vida. Poder decir, yo me voy.
Pero qué triste sería, ¿verdad? Que nosotros no perseveremos y por causa de poner la mirada en otras personas, nosotros quitemos nuestra fe en Jesucristo. Yo aprendí este consejo. Usted siempre siga a los que van adelante, no siga a los que van atrás. Es un consejo muy sabio que me dieron y tiene mucho sentido. Enfóquese en la gente que está sirviendo. Júntese con la gente que está sirviendo y siga su camino, porque un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. La apostasía es algo que usted y yo no la vamos a poder evitar, porque está escrita. Y nuestro Señor Jesucristo, para que Él venga por la iglesia, dice que tiene que suceder antes la apostasía y el hijo de perdición, Satanás obrando en la humanidad. Al diablo no lo puede parar. El diablo ya está destruido. Jesucristo lo destruyó en la cruz de Calvario. Pero él sigue engañando a muchas personas, incluyendo cristianos. Jesucristo dijo que muchos iban a ser engañados, incluyendo los escogidos. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que cuidarnos. El tiempo que estamos viviendo, no solamente usted tiene que proteger a su familia y a sus hijos cuando van a la escuela. Es su fe. Es de personas que andan en las iglesias, pero andan y es como que no andan. O sea, hay una guerra declarada contra Satanás. Y es donde usted tiene que protegerse. Porque si nosotros descuidamos nuestra salvación, podemos encontrarnos en graves problemas. Amén. Es importante, hermanos, llegar hasta el final. Es importante. Cuando yo tenía alrededor de 20 años, 18 años, o 17 años, yo estaba preparándome en atletismo para competir contra unos militares. Yo era civil y unos militares. Entonces, nuestro maestro de preparación nos decía, éramos 5 o 6 los que fuimos a participar contra militares. Desde que nos dijeron que con militares el atletismo, la maratón, entonces dijimos, no, ya estamos perdidos. Entonces nos dijo el maestro, desde el momento que se sienten ya perdidos, esto no va a funcionar. Sí son militares, pero son seres humanos igual que ustedes. Así que tienen que trabajar. Entonces, ¿qué hacíamos? Entrenamiento todos los días. Después de clases, entrenamiento. Hermanos, de 17 años, que eso fue hace poco, eso fue ayer, no hace mucho tiempo, eso fue ayer. De 17 años, yo corría 12 kilómetros. 17 años. Llegó el día de la competencia. Mira, hermano, esa gente andaba con camiseta y sus shorts y tenis. Pero desde que ellos estaban en formación para poder salir en la competencia, ellos estaban así porque el pecho hinchado, porque las piernotas, y uno todo desnutrido a la par de ellos. ¿Por qué te doy este ejemplo? Esa era la diferencia de un porte de una gente que hacía ejercicio y obviamente el otro que no hacía ejercicio. Ojo con esto. Tiene que haber una diferencia del cristiano que pasa leyendo a alguien cristiano que no lee la Biblia. El cristiano que no lee la Biblia y que no se congrega va a actuar de la misma forma. Porque cuando usted lee la Biblia o se congrega, usted se para así confiado en la palabra de Dios. Y el cristiano que no lee lo queda viendo. Es la diferencia. Esa es una forma de cómo aprender que cuando tú eres cristiano y estás sirviendo a Dios, donde quiera que vayas, tú te vas a parar con el porte porque estás sirviendo a Dios. Pero cuando un cristiano está en medias, ¿sabe qué va a intentar hacer? Como intentamos hacer nosotros, escondernos entre un compañero y el otro. Porque nos da pena. Porque cada pierna de esos hombres es así. Y nosotros acá pidiendo de pollo ahí. Y acá con sus portes. Y nos miraban y se burlaban de nosotros.
¿Entiendes? O sea, tenemos que estudiar la palabra de Dios para crecer espiritualmente, para sentir esa fortaleza espiritual y donde quiera que caigas, donde quiera que vayas, que Dios te pueda usar como instrumento para su gloria. Amén. Amén. Pongamos de pie, hermanos, vamos a orar. Y después tenemos una alabanza final. Padre, te damos la honra y la gloria, te damos las gracias por tu santa palabra. Gracias por habernos, Padre, instruido en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que tu palabra pueda hacer efecto en nuestra mente, en nuestros corazones. Señor, que todo lo que hemos escuchado de tus consejos, ayúdanos a vivirlo, a ponerlo en práctica. Ayúdanos a enfocarnos en la meta final. Ayúdanos a ser persistentes en el Evangelio, a poder servirte, a poder amarte. Padre, ayúdanos a continuar hasta el final de nuestras vidas, junto con hermanos y hermanos que están enfocados en tu obra, así como lo dijo Pablo, donde él sintió la pérdida de este hermano Demas por haberlo abandonado. Padre, muchos cristianos han abandonado tu obra. Padre, te pedimos que obres en sus mentes y sus corazones, que tengas misericordia de ellos, Padre, en sus vidas, para que ellos puedan tener oportunidad de llegar hasta el final de sus vidas, Padre. Te pedimos por nosotros, Señor, que nos ayudes a ser persistentes hasta el final de nuestras vidas. Vendrán problemas en nuestras vidas y la situación, tu palabra nos ha enseñado que será diferente y esto empeorará en los postreros tiempos. Ayúdanos a nosotros a enfocarnos en tu santa palabra, a que no podamos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos ser persistentes hasta el final de nuestras vidas. Padre, si otros, Señor, no quieren continuar en tu evangelio, ayúdanos a nosotros a ser persistentes, a seguir, a pesar de la situación que podamos vivir en nuestras vidas. Ayúdanos a instruir nuestros hogares, ayúdanos a instruir a los niños, ayúdanos a instruir en las iglesias, Padre, donde quiera que vayamos, Señor, porque tu palabra nos ha mostrado que en los posteriores tiempos serán peores que ahora de lo que estamos viviendo, Señor. Y los niños, los hijos de hogares cristianos tienen que ser instruidos para que ellos puedan confrontar el mal que hay en las calles o en las escuelas. Y que esto no pueda afectar en nuestros hogares, sino que los padres también puedan instruir a sus hijos, Padre, que ellos puedan congregarse con su familia, para que sus hijos aprendan que Dios es el camino a la verdad y la vida. Es nuestro Señor Jesucristo, es el único medio, es la única puerta, es el único camino. No hay otro camino, no hay otro medio, solo es nuestro Señor Jesucristo. Y ellos tienen que conocer y aprender que nuestro Señor Jesucristo es el camino para llegar hasta el trono de nuestro Dios. Padre, gracias por tu santa palabra, gracias por instruirnos. Ayúdanos, Señor, a salir de este hogar bendecidos, gozosos, agradecidos, porque tú has hablado a nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos, damos las gracias. Amén. 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 $565, hermano. ¿Aprendimos algo? Amén. Salimos luego gozosos, aprendimos mucho de la palabra, hermanos, y eso es lo más importante. 565 en sus signarios, eres tú, Señor. Así que sus pensamientos, ¿dónde tienen que estar, hermanos? Puestos en Cristo. Amén. Cantemos. Mis pensamientos eres tú, Señor. Mis pensamientos eres tú, Señor. Mis pensamientos eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Café.